mi primera flecha. No sé, emoción, es algo nuevo, algo que como que te libera. Se juntan varias emociones, miedo, adrenalina, duda. Recuerdo que estaba muy emocionado, tenía 14 años y fue la primera vez que realmente un deporte me fascinó tanto. Llegar a agarrar el arco fue difícil porque era un deporte que ni siquiera lo había visto en televisión. Bastante cautela porque el primer arco que yo disparé era de 26 libras, entonces no lo podía abrir completamente y claro, también me tenía miedo un poco la sensación de que se rompa el arco porque cuando uno lo tensa es como que se siente un poco extraño. Frustración porque ni siquiera le pude pegar a la diana. Tenía el concepto de que era un deporte 100% físico. Al pasar el tiempo me he dado cuenta que un 80 o 90% es mental. Bienvenidos al 19º Campeonato Nacional Selectivo de Tiro con Arco. Estamos muy gustosos de que puedan estar acá y que tengan un excelente campeonato. Abogamos por un juego limpio durante la realización de nuestro evento. Este campeonato será clasificatorio para que la selección boliviana de tiro con arco nos represente en los Juegos Suramericanos de Guayaquil en el mes de octubre. Éxito a todos en el desarrollo del evento. El arte de practicar un deporte tan hermoso y tan antiguo como el tiro con arco. Una sensación muy bonita, sobre todo al soltar el arco, digamos, y que la flecha viaje. Es una sensación muy linda, ¿no? Entonces es lo que queremos repetir siempre. Nunca dejas de sentir eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos lanzando y seguimos sintiendo lo mismo que el primer día. Los nervios sí te pueden hacer una jugada. Si estás nervioso, está yendo así tu arco. Uno tiene que estar muy calmado, tiene que estar de hecho muy controlado para hacer un disparo correcto. Porque te deshaces y ya tu flecha se va para otro lado. Es fácil decir, pero no te pongas nervioso. Pero para esto tienes que hacer una respiración diafragmática y controlar. Trabajar mucho el tema de la respiración. Respiración, tratar de estar presente en el momento. Tienes que dejar de pensar en todo lo demás y concentrarte en hacer lo que sabes hacer y lo que has estado entrenando, que es la técnica. Me encierro en esta pequeña burbuja en la cual solo estoy yo, mi arco y mi técnica. Todo el estrés de la semana también se va con eso, ¿no? Entonces la cabeza realmente está libre de cualquier pensamiento y estás enfocado en donde tiene que llegar. Si hay algo que estás pensando, no llega. Me ayuda mucho en mi salud mental, me ayuda a manejar mi ansiedad. Compites sobre todo con vos mismo, ¿no? Me enfoco un poco en más lo que es mi proceso de disparo y el trabajo en el que estoy haciendo, no tanto en el otro arquero o en lo que ha hecho la otra diana o en lo que están haciendo los otros, sino en lo que yo tengo que mejorar. Tienes que ser metódico y te obliga a ser bien disciplinado en lo que haces. Y la gran ventaja es que no hay edad. Yo a esta edad sigo compitiendo. Dentro de Bolivia sigue siendo un deporte pequeño, pero sabemos, debido a que en el mundo es un deporte grande, sabemos que en algún momento va a crecer. Hemos visto gran cantidad de arqueros, la arquería está cada vez creciendo más.